Bien, mis hermanos, vamos a seguir adorando al Señor. Lo hacemos ahora a través de la exposición de la palabra de Dios. Y vamos a dar lectura al Salmo 107, la palabra de Dios, Salmo 107. Alabad, alabad al Señor, alabemos y demos gracias al Señor. Busque su Biblia y allí donde está usted en su hogar, en su casa, usted puede acompañarnos a nosotros alabando a Dios a través de la lectura de la palabra de Dios. Alabemos y demos gracias al Señor. Salmo 107 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Amén y amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es el Día de Acción de Gracias. Un día hermoso, una costumbre maravillosa que data de muchos años en este país y que de alguna manera se ha extendido también a otras naciones. Pero este Día de Acción de Gracias es un día muy particular, muy diferente a los demás. Por lo pronto, es la primera vez en décadas que nuestra iglesia celebra un culto de acción de gracias sin la presencia de nuestros hermanos en el templo. En este momento, mientras estoy predicando y compartiendo la palabra de Dios con ustedes, pues no tenemos la presencia de nuestros hermanos como es la costumbre, y todo eso se debe a la situación de la pandemia que estamos viviendo. En este tiempo de acción de gracias se han prohibido algunas fiestas, los desfiles, por ejemplo, como el desfile de la tienda Macy, se va a celebrar sin público.
recomendaciones se están haciendo a las familias para que cenen o coman la comida de acción de gracias sin la presencia de personas visitantes fuera. Se ha recomendado incluso que la gente no viaje mucho, aunque no siempre se ha escuchado esa recomendación. Pero esta no es, o estas no son las únicas cosas que hacen muy particular este acción de gracias, este día de acción de gracias. Porque durante este tiempo notaremos la ausencia de familiares y amigos que se han ido como consecuencia de esta pandemia. Otros no podrán estar presentes con nosotros porque tal vez están hospitalizados en esta hora o se encuentran aislados por causa de esta enfermedad. Este día de acción de gracias va a encontrar a muchas tiendas y negocios cerrados, mucha gente que ha perdido su trabajo a consecuencia de todas estas medidas. Así que se trata de un día de acción de gracias un poco peculiar, bastante diferente a lo que hemos visto en los últimos años. Así que alguna gente quizás se estará preguntando si en medio de todo esto, en medio de esta situación, de este problema, de esta pandemia que estamos viviendo, si en medio de todo este ambiente y de esta atmósfera, todavía nosotros podemos dar gracias a Dios. ¿Será que nosotros podemos en este tiempo agradecer algo al Señor? ¿Será que en este tiempo nosotros podemos darle gracias a Dios en medio de esta situación? Bueno, mis hermanos, creo que la respuesta a esa pregunta es un rotundo sí. Nosotros podemos y debemos darle gracias a Dios en este tiempo. Nosotros podemos y debemos darle gracias a Dios en esta situación, en este día. Y este salmo precisamente nos invita a hacerlo y nos presenta, nos da, nos enseña las razones por las cuales nosotros podemos y debemos alabar y darle gracias a Dios. El versículo número 1 del Salmo dice en nuestra versión: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Otras traducciones de la Biblia traducen este versículo diciendo: demos gracias al Señor. Y efectivamente la palabra que aparece en este pasaje y que se traduce en este versículo como alabar, se puede también traducir como dar gracias. Es decir, aquí se está diciendo, bueno, alabemos o demos gracias a Dios, alabemos y demos gracias a Dios. Y eso es lo que nos enseña este pasaje, que en el día de hoy y cada día de nuestra vida, en medio de todas las circunstancias, situaciones y problemas de la vida, nosotros alabemos y demos gracias a Dios. ¿Por qué? Este salmo nos dice varias razones. Primero, nosotros en este tiempo podemos y debemos darle gracias a Dios y alabar a Dios porque el Señor nos libra de las aflicciones. Y de hecho el Señor nos ha librado de nuestras aflicciones. El versículo 6 dice, hablando del pueblo de Israel, probablemente de la ocasión del Éxodo, cuando Israel salió por el desierto y caminó por todo aquel lugar, dice la palabra de Dios, que ellos desfallecían, que estaban hambrientos, que estaban sedientos, que anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, y clamaron al Señor en su angustia. Y dice el versículo 6, y los libró de sus aflicciones. Hermanos, nosotros podemos y debemos alabar y darle gracias a Dios, porque el Señor nos libra de nuestras aflicciones. Pasamos por aflicciones y muchos hermanos y muchos amigos han perdido seres queridos en este tiempo, han sido afligidos con la visita triste de la muerte, con la experiencia dolorosa de perder seres que aman o han pasado por la propia experiencia de enfermarse, de perder el trabajo, de pasar por situaciones difíciles, por problemas serios, por aflicciones, por momentos de dolor. Pero también es verdad, mis hermanos, que como dice este pasaje y como dice la Biblia en este lugar, cuando nosotros clamamos a Dios,
nosotros somos librados de nuestras aflicciones. El Señor viene en nuestro auxilio y, como dice la Biblia, nos libra de nuestras angustias, de nuestros dolores. El Señor nos da consuelo, el Señor nos sostiene, el Señor nos fortalece, el Señor nos levanta cuando estamos caídos, el Señor nos ayuda en medio de nuestros dolores, de nuestras aflicciones, de nuestras tragedias, de nuestras dificultades. Uno de los salmos que reitera y habla y vuelve a mencionar esto es el Salmo 34, al cual hemos acudido tantas veces. En ese salmo dice la Escritura, si usted lee conmigo el versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Si usted sigue leyendo un poco más adelante, el versículo 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Sí, es cierto que aparecen aflicciones en el camino de la vida cristiana. Es verdad que aparecen situaciones dolorosas en nuestra vida, pero también es verdad que tenemos un Dios que nos acompaña, que nos sostiene, que nos ayuda, que nos libera de las aflicciones, que está con nosotros para ayudarnos a sobrepasar, para ayudarnos a superar los momentos de dolor y poder continuar adelante con nuestras vidas. Y justamente este pasaje nos provee una segunda razón por la cual nosotros podemos y debemos alabar a Dios en medio de las situaciones difíciles, en medio de las dificultades. En este tiempo nosotros podemos alabar a Dios y darle gracias a Dios porque Él guía nuestras vidas por el camino correcto, por el camino derecho, como dice el versículo 7. Hablando de los hijos de Israel cuando salen de la tierra de Egipto, a pesar de que no sabían para dónde iban ni cómo iban a llegar a su destino, el versículo 7 dice: los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Y por eso dice luego: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Nosotros podemos en el día de hoy, mis hermanos, adorar a Dios, alabar al Señor, porque Él guía nuestras vidas por el camino derecho, por el camino correcto. El Señor conduce nuestras vidas. Esa es una de las grandes verdades que aparece en la Biblia de diversas maneras, de formas distintas. Por ejemplo, en ese gran salmo, el Salmo 23 dice que el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y sigue diciendo el versículo 3: confortará mi alma, me guiará, atención, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La Biblia dice que Dios va a guiar nuestras vidas, va a guiar nuestras vidas por sendas de justicia. El Señor va a guiar nuestra existencia, va a guiar nuestro caminar en este mundo. El Señor va delante de nosotros como el buen pastor. El Señor va delante de nosotros como el que nos guía. El Señor va delante de nosotros como aquel que conduce nuestras vidas. El Señor va delante de nosotros para que nosotros podamos caminar por la senda correcta, para que podamos hacer las decisiones importantes de la vida a la luz de su palabra, para que podamos conducir nuestras existencias de acuerdo con su propósito, de acuerdo con su voluntad. Hay un salmo que dice en el Salmo 119, un versículo que a menudo leemos y repetimos, tal vez sin reflexionar mucho en lo que quiere decir el pasaje. El Salmo 119 dice en el versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso quiere decir que la palabra de Dios nos proporciona la luz suficiente para que nosotros caminemos por el sendero correcto, por el camino preciso,
en este mundo donde hay tantas tinieblas, donde hay tanta confusión, donde hay tanta oscuridad, el Señor nos guía, el Señor nos conduce, el Señor va delante de nosotros. Su palabra es una lámpara, su palabra es un faro que ilumina nuestra senda para que podamos caminar y conducirnos de acuerdo con sus propósitos, para que de esa manera nos vaya bien en la vida. Podemos alabar a Dios en medio de los problemas, en un mundo que no sabe a dónde apoyarse, a dónde acudir. La Biblia dice que Dios nos guía por el camino derecho. De hecho, dice la Biblia, y usted puede verlo conmigo en el texto de Romanos capítulo 8, la Biblia en ese lugar habla acerca de los verdaderos hijos de Dios. Y una de las cosas que llama la atención en la Escritura es que dice que los que son guiados por Dios, el capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, escucha bien, Dios nos guía a través de su palabra, Dios nos guía a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo va conduciendo nuestras vidas a través de nuestros mismos procesos mentales, a través de nuestros mismos pensamientos. El Espíritu Santo va colocando las decisiones adecuadas, va indicando la iluminación precisa para que podamos caminar por la senda derecha, para que no nos torzamos a derecha o izquierda, para que podamos ir por el camino que Dios traza para nuestras vidas. Podemos alabar a Dios en medio de un mundo de desorientación, porque Dios dirige, conduce, guía nuestras vidas. Alabemos a Dios, demos gracias a Dios, porque Él nos guía a la senda correcta. Además, dice la Biblia que tenemos razones para alabar y darle gracias a Dios, porque Él satisface el alma necesitada. Versículo 9. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Tal vez el escritor sagrado en este pasaje, en esta parte del pasaje, está pensando quizás en la provisión milagrosa que Dios les dio a los hijos de Israel cuando estaban en el desierto. En medio de su necesidad, en medio de sus penurias, de sus situaciones de escasez, la Biblia dice que Dios proveyó para ellos el pan del cielo, el maná. Y que ese maná descendía del cielo, y que cada vez que los hijos de Israel amanecían, ellos debían de ir y tomar el maná, comer el maná, llevar el maná a sus casas, y había provisión suficiente para las familias de los hijos de Israel. Por eso el versículo dice, porque Él sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Deuteronomio capítulo 8 recuerda ese episodio. Y en ese lugar dice la palabra de Dios, y quiero leer con ustedes este pasaje. Dice el versículo 13 de Deuteronomio 8. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, escucha bien, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Estas palabras son tomadas por el propio Señor Jesucristo en aquella tentación en el desierto, cuando después de 40 días en ayuno, Satanás trató de convencerlo de que usara sus poderes en beneficio propio, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Esta cita de Deuteronomio: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, mis hermanos, nosotros podemos alabar a Dios. ¿Por qué? El versículo dice que Él sacia el alma menesterosa. Él satisface nuestras necesidades. En el Padre Nuestro se nos invita a orar a Dios y a decirle a Dios: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en medio de la escasez, hermanos, en medio de las dificultades, de alguna manera Dios proveerá. De alguna forma
Dios te dará el auxilio que necesitas. De alguna manera el Señor hará llegar hasta tu casa, hasta tu hogar, hasta tu familia, el pan que necesitas poner en tu mesa. De alguna manera el Señor te ayudará. De alguna manera proveerá ese trabajo que necesitas. De alguna manera pondrá la ayuda que requieres para que tu familia pueda sostenerse y continuar adelante. Dios va a proveer. Pero mis hermanos, este pasaje habla más que de la necesidad física, habla más que de la necesidad de satisfacer nuestros estómagos, habla de la necesidad de satisfacer nuestra alma, porque hay un vacío, hay una necesidad, hay un hambre que no es solo de pan, que no es solo de la comida material. Hay un hambre en el corazón del hombre que no satisface nada más que la presencia de Dios, la gracia de Dios, la presencia de Cristo en nuestras vidas. El Evangelio de Juan, capítulo 6, dice la palabra de Dios. Jesús hablando, Jesús dice, verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, hablando de sí mismo. Y en el verso 35 dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es Cristo quien llena el corazón. Es Cristo quien realmente satisface, como dice este pasaje, el alma hambrienta. Hay una necesidad de ese pan espiritual que no se consigue en la panadería, ni en el supermercado, ni en la tienda. Es el pan de Jesucristo mismo. Es el pan de su presencia. Es el pan de su salvación. Cristo satisface. Cristo llena el corazón. Cristo puede llenar esos rincones vacíos, ese corazón vacío que necesita significado, sentido, propósito en tu vida. Jesucristo puede dártelo. Él satisface plenamente el alma necesitada. Por eso en este día podemos alabar a Dios. Especialmente aquellos que ya han conocido a Jesucristo pueden alabar a Dios, pueden darle gracias a Dios. Porque a pesar de todo, mis hermanos, mis amigos, a pesar de las dificultades de estos tiempos, Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro pan de vida. Jesucristo es el agua viva que ha calmado nuestra sed, que ha satisfecho nuestras almas y que ha llenado de sentido, propósito y de gozo la vida nuestra. Podemos darle gracias a Dios porque Cristo satisface. Y si tú estás escuchando este mensaje, viendo este mensaje en este momento, debes de saber que solo Cristo satisface. No busques satisfacción en nada más, porque no la vas a encontrar. Jesucristo satisface. Él es el pan de la vida. Pero este salmo sigue diciendo algo más. Este salmo dice no solamente que el Señor satisface el alma y que por lo tanto podemos darle gracias a Él por eso, que nos libra de las aflicciones, que nos guía por el camino. Este salmo dice algo más. Dice que el Señor, atención, versículo 14, el Señor puede romper nuestras prisiones. Interesante esa expresión. Este salmo está lleno de unas metáforas, de unas comparaciones que son muy sugerentes. Está hablando aquí de prisiones. De prisiones. Y si bien nosotros no sabemos exactamente de qué está hablando el salmista, versículo 16 dice, por ejemplo, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Si bien nosotros no sabemos exactamente de qué está hablando, probablemente el salmista está pensando no solamente en la esclavitud en Egipto del pueblo de Israel, tal vez está pensando en esa otra cautividad, cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia a causa de sus
maldades, de su desobediencia, el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, pero la promesa de Dios era que les haría regresar de nuevo, que les iba a liberar. Y tal vez el salmista está pensando en ese momento y lo expresa diciendo: el Señor rompió sus prisiones, el Señor quebrantó las puertas de bronce. Y la verdad es esta: eso es lo que Cristo hace en el corazón de aquellos que creen en Él. La Biblia dice muy enfáticamente, por boca de Jesús, la Biblia dice que todo aquel que hace pecado, dice Jesús, capítulo 8 del Evangelio de Juan, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El pecado esclaviza, el pecado ata, el pecado amarra, el pecado nos aprisiona. Y aquí estamos hablando del pecado en sentido general. La condición pecaminosa del hombre es esclavizante. Y esto significa que el hombre no puede por sí mismo liberarse de esa condición. De que aunque mucha gente puede hablar de libertad, y podemos hablar de libertad, qué sé yo, social o política, o podemos hablar de libertad emocional hasta cierto punto. Podemos hablar de muchas libertades. Pero la verdad es que la libertad del pecado no es posible a menos que la encontremos donde solo se puede hallar. Porque es Jesucristo el que rompe nuestras prisiones. Es el Señor Jesucristo el que puede romper los barrotes de nuestras esclavitudes. El pecado esclaviza. No importa cuál sea la forma de la esclavitud. No importa si la esclavitud se manifiesta como inmoralidad sexual. No importa si se manifiesta como homosexualidad. No importa si la esclavitud se manifiesta como orgullo, como vanagloria, como arrogancia, como vanidad. No importa si la esclavitud se manifiesta como adicciones a las drogas o al alcohol. No importa si se manifiesta como un espíritu de odio, de amargura, de rencor. No importa si se manifiesta como una esclavitud al mundo de las tinieblas, al mundo de lo oscuro, de lo diabólico. La realidad es que el pecado esclaviza y conduce a la oscuridad y ata. Pero la buena noticia es que en Cristo nosotros podemos ser libres, podemos encontrar libertad. Jesús dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en ese gran capítulo 8 Jesús afirma esa gran declaración que aparece en el escudo nacional de la República Dominicana, en la Biblia abierta, que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y quiero decirte que Cristo es la verdad que liberta, la verdad que desata, la verdad que rompe las ataduras, la verdad que rompe nuestras prisiones y desbarata y desmenuza los barrotes del pecado. Porque Él ha venido a eso. Él ha venido a eso. Jesús dice, Evangelio de San Lucas, capítulo 4 y verso 18. Jesucristo dice que Él ha venido a pregonar, a pregonar libertad a los cautivos. Jesús dice que ha venido a poner en libertad a los oprimidos. Tal vez tú estás siendo oprimido por el diablo, por el mundo de las tinieblas, por el mundo de la oscuridad, que se puede manifestar de formas aparentemente sanas, hermosas, hasta artísticas, si se quiere. Pero el mundo de las tinieblas esclaviza, oprime, aflige, crea dolor en el corazón. El pecado nos daña y solo Jesucristo puede liberarte. Ven a Cristo. Si todavía no lo conoces, ven a Cristo. Aquellos que ya han venido a Cristo, aquellos que han ido a Cristo, podemos alabar al Señor en medio de nuestras dificultades y defectos y todo este tipo de cosas. Podemos alabar a Dios. ¿Por qué?
porque Él rompe nuestras prisiones. Sí, en este día, a pesar de todo, podemos alabar a Dios y darle gracias a Dios porque Él ha roto nuestras prisiones. Y nuestra oración es que rompa las tuyas también y que tú le entregues tu vida a Cristo como Señor y Salvador. Además, este salmo nos dice que ciertamente nosotros podemos alabar y darle gracias a Dios, porque Él, versículo 20, nos libra de la ruina. A mí me pareció tremendamente sugerente esta expresión. Versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró, atención, los libró de su ruina. Y por lo tanto, dice el versículo 21, alaben a la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los libró de su ruina. Ahora, si usted conoce la historia bíblica, recordará que en muchas ocasiones, y eso es lo que se refleja en este salmo, que en muchas ocasiones, a pesar de las claras directrices de Dios a su pueblo, el pueblo iba por un camino diferente. A pesar de que Dios le decía al pueblo de Israel que no buscara otros dioses, ellos buscaban otros dioses. A pesar de que Dios les decía al pueblo que no edificaran o que no hicieran estatuas, ídolos físicos, ellos lo hicieron. A pesar de que Dios les advirtió que no practicaran las costumbres de los demás pueblos, que llegaban incluso a sacrificar a sus dioses, a sus niños pequeñitos, ellos llegaron a hacerlo, a pesar de que el Señor les hablaba de hacer justicia, de la solidaridad a los pobres, del amor al prójimo, de la ayuda y la misericordia. Muchas veces explotaron a sus semejantes, muchas veces esclavizaron a sus propios congéneres, a sus propios paisanos, violando la palabra de Dios. Y entonces sobrevino la ruina, primero sobre el reino del norte, el reino de Samaria. Asiria se abalanzó sobre él y destruyó aquel pueblo, y posteriormente sobre el reino del sur vino la desgracia, vino la ruina que ellos mismos se buscaron por causa de su desobediencia. Porque Dios les había advertido, y usted puede ver eso en el libro de Deuteronomio. Usted puede leer ese pasaje más adelante. Dios le había advertido y le había hablado de las bendiciones de la obediencia, Deuteronomio capítulo 28, y al mismo tiempo de las consecuencias de la desobediencia. Y efectivamente, cuando uno lee las consecuencias de la desobediencia, fueron todas las que sobrevinieron sobre el pueblo. El pueblo fue a la ruina por causa de su tosudez, de su cabeza dura, de su rebeldía. Porque la desobediencia y la rebeldía a Dios no conduce a ningún sitio bueno. Y más bien conduce a la ruina, conduce a la desgracia espiritual. Mucha gente piensa que viviendo vida independiente de Dios, sin tener que darle cuenta a nadie, a Dios menos, vivirán más felices, y es lo contrario. Están clavándose una daga en el corazón. Están conduciendo su camino por un derrotero equivocado que los conduce en un sentido descendente hasta el abismo. ¿Y cuánta gente hemos visto, mis hermanos, amigos, y usted también lo ha visto, arruinar su vida? Y aquí no estamos hablando solamente de ruina económica, que también la hemos visto, ¿no? Estamos hablando de una ruina moral, de una ruina espiritual, arruinar sus familias, arruinar sus hogares, arruinar lo que parecía una vida de gozo, de bendición, de bienestar, llegar a la ruina,
a la quiebra espiritual y moral por causa de un camino de desobediencia, por causa de cerrar sus ojos a Dios, a la luz de Dios, por cerrar a sus oídos a la palabra de Dios y querer caminar en su propia senda, en su propio camino. Caramba, qué descripción más tremenda nos hace el profeta Isaías, capítulo 53, al cual tenemos que regresar de nuevo cada vez que hablamos de este tema, porque el texto dice en Isaías 53, escucha lo que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Sí, la gente se encamina por su propio destino, camino, sendero, senda, creyendo que es mejor vivir esa clase de vida, no sabiendo que esa vida puede conducirlo a la desgracia moral, espiritual, al vacío, a la desorientación, a la ruina. Pero qué bueno que cuando usted vuelve en medio de su ruina, cuando usted se vuelve a Dios, Dios lo saca de esa miseria, de esa desgracia. Esa es la historia del hijo pródigo en la Biblia. Aquel muchacho que tenía en sus manos la herencia, le pidió al papá la herencia, sus bienes, y se fue a vivir su vida lejos de su papá para que su papá no tuviera nada que ver con él, para que no siguiera molestándolo con sus discursos. Sino que viviera su vida por sí mismo, y se fue, y entonces la Biblia dice que empezó a vivir su vida perdidamente. Ya nos imaginamos todo lo que pasó, ¿no? Amigos, fiestas, mujeres, placeres, bebidas y cuántas cosas. Hasta un día que todo eso se acabó. Se acabaron los amigos, se acabaron las fiestas, se acabaron las mujeres porque no había con qué pagarlas. Y entonces este joven rico descendió a la más espantosa miseria, llegando incluso a servir en una hacienda por ahí y llegar al nivel de atender a los cerdos para ver si podía conseguir algo de comer. Y Jesús cuenta esa parábola para ilustrar el hecho de que el pecado nos arruina. Y si quizás no nos arruina económicamente, nos puede arruinar y puede llevar la desgracia a nuestros corazones en términos morales y espirituales. Jesucristo hablando de eso. En el Evangelio de San Lucas dice unas palabras importantes a las cuales debemos prestarle atención. Jesús dice, Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 24 y 25. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Puesto que, atención a esto, puesto que aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. ¿Cuánta gente se ha destruido, se ha arruinado, queriendo llevarse el mundo por delante, como dice la expresión, viviendo una vida de espaldas a Dios, pensando que esa es la fuente de la felicidad y llegando simplemente a la ruina y a la desgracia? El Evangelio, o sea, la buena noticia es que Jesucristo puede sacarte de esa ruina, sacarte de esa desgracia, levantarte de esa miseria espiritual. El mensaje de la parábola del hijo pródigo es ese, que a pesar de que tú hayas llegado lejos, de espaldas a Dios, tú puedes volverte, tú puedes regresar, retornar, y el Padre te va a dar el abrazo de amor y de gracia y te va a recibir como su hijo, te va a perdonar los pecados, te va a restaurar, te va a levantar, te va a dar la vida eterna y abundante. Jesús, hablando en el libro de Apocalipsis a aquellos que se creían
muy merecedores y muy ricos y muy poseedores de muchas cosas, Jesús les advierte que ellos fuera de Él están en la más terrible miseria. Pero Jesús le dice, versículo 18 de Apocalipsis, capítulo 3, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí Jesús está haciendo una oferta de riqueza, pero no pienses que estamos hablando aquí del falso evangelio de la prosperidad. No estamos hablando aquí de esa clase de riqueza que el mundo ofrece, porque el evangelio, como alguien ha dicho, Cristo no murió en la cruz para hacernos ricos. Cristo murió en la cruz para darnos la más importante riqueza, que es la riqueza del corazón, la riqueza del alma, la riqueza de la salvación, la riqueza de la vida eterna y abundante. El Señor va a vestirnos con ropas espléndidas que son la representación de su gracia, del gozo, de la paz, de la felicidad que aparece en Jesucristo. El Señor nos levanta de la miseria y nos pone en el lugar deseado, nos pone en el lugar alto. El salmista en el Salmo 40 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto, muchos temerán y confiarán en Jehová. Sí, el Señor nos levanta, nos saca de la miseria, nos saca del lodo, nos saca de la desesperación, coloca nuestros pies sobre peña, nos levanta sobre una roca, nos alza de nuestras miserias y nos da esa vida de paz y de gozo que necesitamos y que solo se encuentra en Cristo, el poder de Cristo, la gracia de Dios. Así que nosotros, si ya hemos salido de esa miseria y si ya estamos en Cristo, podemos, en medio de todo esto, alabar a Dios, darle gracias a Dios, darle gloria a Dios, porque Él es bueno, Él nos ha sacado de la ruina y de la miseria. Además, este salmo dice que nosotros podemos en este tiempo darle gracias a Dios y alabar a Dios porque Él cambia la tempestad en sosiego. Él cambia la tempestad en sosiego. ¿A qué episodio se habrá referido el salmista de la historia de Israel? No lo sabemos. Los israelitas no eran muy afectos a la navegación. De hecho, le temían al mar. Muchas veces en los escritos, en los salmos, por ejemplo, el mar es el símbolo de lo angustioso, de lo tempestuoso, de lo terrible, de lo que nos distancia de Dios. Pero probablemente en algún momento de la historia ellos se dieron a la navegación. Por ejemplo, se sabe que Salomón desarrolló una flota junto con sus amigos, sus vecinos, desarrolló una flota para comerciar en la región en donde ellos estaban colocados. Así que tal vez está refiriéndose aquí a algún momento de esos terribles en los cuales alguno de esos barcos se enfrentó con una terrible tempestad que parecía que iba a hundirse y clamaron a Dios y Dios sosegó la tempestad. Para mí es inevitable pensar, cuando leo este pasaje, pensar en Jesús. Pensar en ese momento en que Jesús, allá en la barca, mientras el viento y las olas se levantan y amenazan con hundir la barca. El momento en que los discípulos claman al Señor y el Señor manda a las olas y a los vientos diciendo, calla, enmudece. ¿No es cierto, mis hermanos, que en estos días, en estos tiempos, en estos meses, se han levantado tempestades de emociones, de ansiedades, de angustias en nuestros corazones? ¿No es cierto que hemos vivido momentos difíciles, angustiosos? ¿No es verdad que muchas veces nos hemos sentido temerosos, preocupados, que nuestras emociones
se han levantado en nuestros corazones y parecería que nos ahogan por momentos. Es verdad que eso ha pasado, pero también es verdad que el Señor nos ha sosegado, como dice este pasaje, que el Señor ha cambiado nuestra tempestad. Tal vez has pasado por momentos difíciles en tu vida en estos días, momentos tempestuosos que parecía que amenazaban con hundir tu barca, tu vida. Pero el Señor ha venido en tu auxilio y ha traído sosiego y ha traído paz. Y ha traído tranquilidad a tu corazón, porque eso es lo que Jesucristo hace. Cristo pone paz donde hay ansiedad. Cristo pone quietud donde hay preocupación. Jesucristo pone tranquilidad y armonía donde hay inquietud y donde hay conflictos, donde hay problemas. Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Jesús dice, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este mundo es un mundo lleno de conflictos, de dificultades interpersonales, de tempestades. Pero Jesucristo pone la paz, la tranquilidad en el alma, en el corazón, en la vida, en la familia, en la gente. Él sosiega, tranquiliza los espíritus. Él pone bajo su control las fuerzas espirituales, las fuerzas que se levantan en contra nuestra. Jesucristo pone sosiego y pone paz. Sí, hemos pasado tiempos difíciles, sí, hemos pasado tempestades, momentos tempestuosos, pero también es verdad que hemos visto la mano de Dios, la mano de Cristo, poniendo paz, diciéndole a la tempestad de nuestras vidas, calla, detente, enmudece. Dice la Escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cristo cuida de ti, Cristo cuida de nosotros. Esa tempestad pasará y podrás continuar adelante con tu vida. Podemos alabar a Dios porque en medio de todas las tempestades de la vida, Él nos ha dado sosiego y paz. Él nos ha sostenido con su gracia. Y justamente el último pensamiento que quiero compartir con ustedes en este salmo, y la última razón que quiero mencionar en este salmo, por la cual nosotros podemos y debemos alabar a Dios y darle gracias a Dios, justamente se encuentra en el versículo 30. Luego se alegran porque se apaciguaron las aguas, ¿no? Y así los guía al puerto que deseaban. Y es verdad, cuando Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado, eso lo han mencionado muchas personas, ¿no? Pasemos al otro lado. Jesús se monta con los discípulos, Jesús va en la barca, pero en medio del mar, en medio de la travesía, se levantan las olas, se agitan las aguas, el viento sopla, parece que se va a hundir. Pero Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y pasaron al otro lado. Calmó la tempestad. Así que el Señor hará lo mismo contigo. El Señor hace lo mismo con nosotros. No vamos a naufragar, no nos vamos a hundir. El Señor va con nosotros, Él va con nosotros en la barca de la vida. Así que sí, seguiremos adelante, atravesaremos el mar y llegaremos al otro lado. Llegaremos, hermanos, amigos, a la tierra prometida, a la patria celestial. Llegaremos, hermanos, amigos, al puerto seguro. Al puerto donde nos espera nuestro amante Salvador. Hay un himno hermoso. Y cuando pienso en este himno, pienso en una experiencia que
que de alguna manera he compartido con ustedes en algún momento. Pero ese himno es el himno porque Él vive. Y al final, la tercera estrofa del himno dice: yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Veré gloriosas luces y veré al Rey. ¿Sabe qué me acuerda eso? Me acuerda la vez que con mi padre y mi hermano, uno de mis hermanos, cruzamos la bahía de Samaná en una de esas embarcaciones, que yo no sé si todavía lo hacen, pero se cruzaba la bahía de Samaná en unas embarcaciones que iban de Sabana de la Mar, así se llama este pueblo, a Samaná, cruzando toda la bahía. Pero lo que pasó fue que a mitad de travesía el mar se embraveció, empezó a oscurecerse y empezó a levantarse una tempestad, el viento, las olas, y el barco donde íbamos, la pequeña embarcación donde íbamos, se movía de un lado a otro y por momentos se giraba tanto que parecía que se iba a hundir. De pronto llegó la noche, se oscureció y no se veía nada. Y la verdad es que fue un tiempo difícil, 45 minutos eternos. Pero wow, qué alivio. Cuando en la noche oscura y en el viento, allá se empezaron a divisar las luces del pequeño poblado de Samaná, las luces del puerto que nos indicaban que estábamos acercándonos ya al puerto seguro a donde finalmente llegamos. Así pasará con nuestras vidas. Nosotros cruzaremos por los mares que se levantan, los mares difíciles de la experiencia de la vida, pero llegaremos al otro lado. Veremos las gloriosas luces allá y finalmente veremos al Rey dándonos la bienvenida a la patria gloriosa y celestial. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén.